Ondas Radiofónicas Populares del Ecuador presenta Derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. En el marco del proyecto de recopilación y difusión de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales, según el convenio 169 de la OIT y la Constitución del Ecuador. Movimiento indígena por la dignidad. Bienvenidos y bienvenidas. Con el saludo cordial a cada uno de ustedes, amigos que nos escuchan, amigos que nos miran. Estamos una vez más desde Radiofónicas ERPE para presentar sobre este particular, se puede decir, en el tema, pero prácticamente es un tema de mucho interés para los pueblos y nacionalidades indígenas de nuestro país, del Ecuador. Vamos a abordar este tema de derechos colectivos, gracias a nuestros compañeros y compañeras. Una de las gestoras en este tema está con nosotros hoy mismo, la compañera Manuela Cuji. Bienvenida. Cuéntenos más bien para nuestros amigos que nos escuchan, que nos miran, desde qué se partió para abordar este tema de interés general, sobre todo para los pueblos y nacionalidades indígenas. Bienvenida, buenos días. Allipacha mashi César, allipacha tukui uyakukuna rikukukunapish. Bueno, saludos a todos quienes nos están visualizando. Saludos para Brigitte, es la persona quien desde la República de Austria nos está apoyando con esta producción. Les agradecemos mucho por conocer la trayectoria del trabajo de la teología de liberación de Monseñor Leonidas Proaño. Ha puesto este granito de arena para trabajar especialmente en los derechos colectivos de los pueblos indígenas, de qué manera se está cumpliendo, no se está cumpliendo o simplemente está quedando escrito en la OIT. Entonces, y de alguna manera para ir también en nuestros oyentes actualizándonos acerca de estos derechos colectivos. Hemos solicitado este apoyo a nuestra compañera Brigitte, quien tuvo la gentileza de visitarnos aquí en la sede de Radiofónicas ERPE. Entonces, desde el año pasado hemos venido en contacto, en conversaciones, redacciones, envíos, ajustes, efectivo. Y con este agradecimiento estamos arrancando este programa que queremos llegar no solamente hacia las comunidades indígenas en los territorios, sino también en las ciudades que hemos migrado por diferentes situaciones. Entonces vamos a seguir llegando con este programa a todos los espacios. Prácticamente Radiofónicas ERPE durante mucho tiempo, desde su existencia, incluso desde los ideales del fundador Monseñor Leonidas Proaño, conjuntamente con el pueblo en tema de los derechos o reivindicación de los pueblos en este ámbito. Y por esta vez no hemos querido ser un medio de comunicación lejos de nuestras vidas o ajeno de nuestros pueblos y nacionalidades, sino también, como siempre, inmiscuidos o involucrados en este tema. Y por ende, pues, más bien ha sido factible realizar este tipo de programas y sobre todo con la finalidad de acercar cada vez más, porque muchas de las veces hablamos de los derechos, sí, derechos en general. Sabemos que hay muchos derechos en este tema de los derechos de la humanidad, incluso en nuestro país, con la Constitución de 2008, se conoce incluso el derecho de la naturaleza también, pero nosotros no hemos abordado muy de cerca este tema de derechos colectivos y esta es la oportunidad
para hacerle conocer sobre los derechos colectivos. Y allí pues tenemos algunos invitados en donde nos aclaran que varios son los derechos colectivos o derechos conjuntos. Incluso ya en el tema de los derechos, conocedores de derechos, se puede conocer también como derechos difusos también a estos derechos colectivos. Lo iremos conociendo en este caminar, estimada Manuelita. Sí, paso a paso. Para eso tendremos a líderes, lideresas, a dirigentes, dirigentas, a hombres y mujeres, así como aquí también estamos conformados un equipo con Eduardo Aucancela en las cámaras, en la producción César Tenesaca, y yo también un poco apoyando en esto de la coordinación. Estaremos presentándoles varios temas, subtemas en esta trayectoria de producción, en este proceso de presentación de la vida misma. ¿Cómo estamos a partir de estos derechos? ¿Qué se ha logrado? ¿Qué se ha cambiado? ¿Qué se ha modificado? ¿Qué se ha mejorado? ¿Qué es lo que hace falta? Entonces estaremos tratando en los diferentes espacios que vamos a ir compartiendo en los dos idiomas también, tanto en nuestro idioma materno, que es el quichua, así también en el idioma español, para que todos vayamos entrando. ¿No es cierto? Sí, de eso se trata la interculturalidad. Entonces queremos que estos temas también estén entendidos en todos los sectores. Así es que, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por acompañarnos. Así que vamos a seguir en este camino de hacer conocer los derechos colectivos. Yupaychanchi kikinkunata, tukuykunallatatej, ñukanchik kawsaykunapi imashinati kay derechokunapajtakun, imashinati kawsamushka ñawpapish, khaynapish, kunanpish hamuq punllakunapaj imati kanga derechokuna, shinashpaka mashi Brigitte, Austria llaqtamanta yanapajkunata, yupaychanchik, gobierno de Austria tapish yupaychanchik, shunkumanta pacha. Cámaraswan Eduardo Aucancela, kay llankayta pajtachipi César Tenesaca y ñukaypaj yanapaywan, chayashpakatinchik. Yupaychani. En esta parte queremos presentarle ya para iniciar o conocer sobre los derechos colectivos. Está con nosotros para explicar lo que son los derechos colectivos, desde cuándo y cómo se viene trabajando en este ámbito, sobre todo las organizaciones sociales, las organizaciones indígenas, quienes siempre han estado en la lucha permanente de los derechos humanos. Por lo que presentamos a nuestro compañero Delfín Tenesaca, quien ha sido uno de los líderes en las organizaciones sociales, y no solamente en la provincia de Chimborazo, sino también a nivel nacional. Y por eso pues es invitado a nuestro trabajo para este programa, o sobre todo para este tema de derechos colectivos. Bienvenido. Empezamos. Para hablar de derechos colectivos hay que hablar de los derechos. Derecho es todo lo que corresponde al ser humano, lo que merecemos vivir, lo que merecemos ser tratado bien, lo que merecemos ser seres humanos. Y precisamente por eso hay derechos individuales, pero una gran novedad es que haya derechos colectivos. Esos derechos colectivos casi muchos siglos fueron negados, fueron excluidos, fueron quizás escondidas, podríamos decir. Pero aquí viene el tema importantísimo, la existencia de las organizaciones, la lucha y el trabajo de los compañeros y compañeras de los pueblos y nacionalidades indígenas en América Latina y en el mundo. Yo creo que es un trabajo fundamental. Entonces, los derechos individuales que antes enseñaban en el derecho decían que todo ser humano tiene derecho. Ahora, con derechos colectivos se dice todos los pueblos, nacionalidades, comunas, comunidades tienen el derecho. Entonces aquí hay serie de derechos, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, la libre asociación, la libre organización, ¿no es cierto? Pero no solamente organizar los seres humanos individuales, sino más bien en sus territorios. En esos territorios hay decisiones colectivas, ¿no? Hay que consultar, hay que preguntar, hay que respetar, hay que entender entre todos, hay que escuchar, hay que conocer y aprender también.
y todos tenemos que respetarlos eso. Entonces yo creo que los derechos colectivos no creo que viene así gratuitamente, sino más bien por esta respuesta de toda la lucha, ¿no? Esa lucha que hemos estado quizás en las calles, hemos hecho grandes levantamientos, quizás desde la época de conquista mismo los grandes alzamientos, exigiendo que respete. Pero lastimosamente muchos siglos no fueron respetados y por fin ya 1917 creo que aparece esta cuestión del convenio 169. Con el convenio 169 aparecen quizás para decirles que los pueblos, que las nacionalidades, que los pueblos originarios también tienen su derecho. Pero como nosotros hemos expresado ante las sociedades coloniales que somos colectivos, Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador presentó Derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. en el marco del proyecto de recopilación y difusión de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales, según el convenio 169 de la OIT y la Constitución del Ecuador. Movimiento indígena por la dignidad. Con el auspicio del Grupo Mundial Talgao del Gobierno del Estado de Salzburgo, Australia.